Blahnik fue a juicio donde admitió haber apuñalado a Chris, pero afirmó que lo hizo en defensa propia porque dijo que Chris les apuntó con un arma. Reconozco el dolor. Solo puedo imaginar si mi esposa, mi hija no regresaran a casa una noche. Bajo la superficie de la justicia se encuentran algunas de las sentencias más locas e increíbles de la historia. Desde el escalofriante crimen de Ryan Stone hasta David E., la sentencia emocional de Meyer. Estos criminales imprudentes de defensa propia trataron la vida como un juego. Algunos lucharon por la libertad y otros enfrentaron consecuencias brutales. Comencemos. Y Australia. Si escribes Grand Theft Auto en YouTube, mi video aparece primero. En una mañana aparentemente ordinaria de marzo de 2014, el caos estalló en varias ciudades de Colorado. Todo comenzó cuando Ryan Cole Stone, de 28 años, tomó una decisión imprudente que pondría en peligro innumerables vidas. Lo que comenzó como un robo de auto, pronto se convirtió en una peligrosa persecución a alta velocidad que se extendió por varios condados. Sus acciones dejaron un rastro de destrucción, lesiones y miedo. Todo comenzó fuera de una gasolinera en Longmont. Un Ford Focus estaba encendido, desatendido solo por un momento. Ese momento fue todo lo que Stone necesitó. Sin pensarlo dos veces, se subió al asiento del conductor y se alejó a toda velocidad. Pero había algo que no había esperado. Un niño de 4 años todavía estaba en el auto. En lugar de detenerse, Stone continuó su temeraria huida. Condujo a velocidades peligrosamente altas por la autopista, zigzagueando entre el tráfico. Antes de que los oficiales de policía lo acorralaran, Stone hizo un movimiento impactante. Estrelló el Ford contra una minivan en la Interestatal 76, obligándola a detenerse, pero no se detuvo allí. Arrastró a la conductora fuera de la furgoneta por las piernas, dejándola indefensa al costado de la carretera. Luego se fue en la minivan robada, continuando su temeraria huida. Que desde 2003 no han habido un minuto de su vida en el que no haya estado bajo fianza en la cárcel o prisión o en algún tipo de libertad condicional. Mientras aceleraba por Aurora en la carretera de peaje E470, causó aún más destrucción. Cerca de Chambers Road, golpeó a un patrullero estatal, rompiéndole la pierna al oficial. Pero ni siquiera eso lo detuvo. Stone siguió adelante, chocando contra múltiples vehículos en el camino, sus acciones egoístas poniendo en riesgo a todos a su alrededor. Después de 90 minutos de caos total, Stone finalmente agotó todas las posibles rutas de escape. Chocó una última vez, antes de abandonar el vehículo robado. Intentando huir a pie, rápidamente se dio cuenta de que era inútil. Oficiales de la ley de 12 agencias diferentes lo habían estado persiguiendo incansablemente. Cerca de la intersección de Lincoln Avenue y Peoria Street, los agentes del sheriff del condado de Douglas se acercaron y lo detuvieron. Su ola de crímenes a alta velocidad finalmente había llegado a su fin. Stone fue arrestado y enfrentó cargos serios. Fue condenado por intento de homicidio, asalto, maltrato infantil y robo de autos. En el tribunal, los fiscales revelaron detalles escalofriantes sobre su mentalidad, revelando que veía sus crímenes como nada más que un juego retorcido. Los testimonios de los testigos y las pruebas mostraron que había estado obsesionado con los videojuegos violentos, hasta el punto de comenzar a difuminar las líneas entre la ficción y la realidad. Mientras estaba en la cárcel, Stone se jactó de que estaba tratando de imitar un videojuego. Él lo veía todo como un juego, pero para las personas inocentes que puso en peligro, era la vida real. Las cosas en las que te quedas una y otra vez sobre cómo desearías poder sentarte con cada familia y decirles lo horrible que se sintió esto. El juez no tomó sus crímenes a la ligera. Stone fue sentenciado a 160 años de prisión, una sentencia que aseguraba que nunca más amenazaría la seguridad de personas inocentes. Sin embargo, no siente vergüenza por lo que hizo. El fiscal Mark Robert dijo, fiscales de Boulder y Douglas County, liderado por Douglas. El caso de Ryan demuestra cómo una persecución imaginaria virtual casi costó vidas. Pero nuestro próximo caso muestra lo que sucede cuando el asesino ya está dentro del sistema de justicia. Si su conducta ha creado este conflicto, entonces es una decisión difícil que él debe tomar. Y pregúntale, ¿a quién quieres que te represente? El 11 de marzo de 2005, el Palacio de Justicia del Condado de Fulton en Atlanta, Georgia, se convirtió en el escenario de una aterradora y mortal fuga. Brian Nichols, quien estaba siendo juzgado, logró dominar a un ayudante del sheriff, robar su arma e iniciar una violenta ola de asesinatos. Sus acciones resultaron en la muerte de 4 personas, incluido el juez que presidía su caso. Después de una búsqueda de 26 horas, Nichols fue finalmente capturado,
pero la ciudad de Atlanta nunca olvidaría el caos que causó. Esa mañana, Brian Nichols estaba detenido en el juzgado para su juicio por violación. Mientras se cambiaba de ropa, atacó a la ayudante del sheriff Cynthia Hall. La golpeó hasta dejarla en coma y le robó su arma de servicio. Ahora armado y peligroso, Nichols se disfrazó con ropa de civil y deambuló por el juzgado en busca de su juez. Dentro del juzgado, Nichols se encontró con las gestoras de casos, Susan Chris y Gina Clark Thomas, junto con el abogado David Allman. Apuntándoles con un arma, los obligó a llevarlo a las cámaras del juez Roland Barnes. En el camino, el sargento Grantley White intentó detenerlo, pero falló. Nichols luego irrumpió en la sala del tribunal y disparó fatalmente al juez Barnes y a la reportera judicial Julian Bryan. Mientras huía del juzgado, también disparó y mató al sargento Hoyt Teasley. Después de su dramática fuga, Nichols inició una serie de robos de autos, cambiando de vehículo varias veces. La ciudad estaba en shock y las fuerzas del orden lanzaron una búsqueda masiva. Nichols incluso apareció en America's Most Wanted, mientras las autoridades trabajaban día y noche para localizarlo. Más tarde ese día, Nichols intentó secuestrar a una mujer, pero su novio se defendió, obligando a Nichols a huir. Esa noche, mató al agente especial de E.C. David K. Wilhelm, robando su arma, placa y camioneta. El asesinato de un agente federal aumentó la urgencia de la búsqueda. Se ofreció una recompensa de $65,000 por cualquier información que condujera a la captura de Nichols. El 12 de marzo de 2005, Nichols se abrió paso a la fuerza en el apartamento de una joven llamada Ashley Smith. Manteniéndola a punta de pistola durante 7 horas, Nichols reveló sus miedos y desesperación. Smith, mostrando un valor notable, le habló con calma, compartió sus luchas e incluso le leyó de una vida con propósito. Ella convenció a Nichols de rendirse, y después de prepararle el desayuno, se le permitió irse. Tan pronto como estuvo libre, llamó a la policía. Poco después, Nichols fue rodeado por las fuerzas del orden. El tribunal y los abogados apreciamos su arduo trabajo en este caso. En este momento, les aconsejo que quiero que continúen sus deliberaciones en este estado. Ryan Nichols enfrentó 54 cargos, incluyendo múltiples cargos de asesinato, robo a mano armada, asalto agravado y fuga. La fiscalía buscó la pena de muerte, pero los abogados de Nichols argumentaron que él estaba mentalmente inestable. El jurado, sin embargo, no creyó en su defensa de locura. La fiscalía incluso reprodujo grabaciones de audio de los asesinatos para mostrar sus acciones calculadas. Nichols sufre de problemas de salud mental y el día del tiroteo creía que era un esclavo rebelándose contra la autoridad. El 7 de noviembre de 2008, Nichols fue declarado culpable de todos los cargos. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y permaneció inexpresivo. No sé cómo se va a juzgar este caso alguna vez. Ya le ha costado a la oficina del defensor público unos $1.8 millones. El estado de Georgia cortó la financiación al equipo de defensa el 1 de julio. El caso de Brian Nichols conmocionó a la nación. La brutalidad de sus crímenes, combinada con su capacidad para evadir la captura durante más de un día, dejó a muchos horrorizados. Los padres de Nichols también estaban en la galería. La atmósfera altamente cargada provocó una severa advertencia del juez James Butterford a los observadores. Nuestro próximo caso muestra que algunos asesinatos surgen de la codicia, que destruye la paz familiar. Apuntar con un arma. O la cabeza de las personas. Y aterrorizarlas. No, es un error. Es un crimen. El 14 de septiembre, el ex receptor de la NFL y campeón del Super Bowl Joe Jurevicius se estaba acomodando para la noche en su casa en Gates Mills, Ohio. Después de cenar con su familia, salió para apagar las luces de su granero, algo que había hecho innumerables veces antes. Pero esta noche fue diferente. Al entrar al granero, Jurevicius se encontró cara a cara con un hombre enmascarado, armado y peligroso. Ese hombre era Robert House, un joven de 24 años con antecedentes penales. En ese momento, Jurevicius no tenía idea de que los próximos 30 minutos cambiarían su vida para siempre. House, sosteniendo un arma, ordenó a Jurevicius que entregara dinero y objetos de valor. Incluso se llevó los guantes que Jurevicius había usado durante el Super Bowl, guantes que tenían un profundo valor sentimental. El exjugador de la NFL, de 6 pies y 5 pulgadas de altura, estaba impotente mientras House lo obligaba a abrir su caja fuerte y entregar lo que tuviera. Pero no se detuvo ahí. House no estaba satisfecho con solo robar a Jurevicius en el granero. Lo llevó hacia la casa donde estaban su esposa e hijos.
Mientras se acercaban a la puerta, House amenazó con disparar. Pensando rápido, Jurevicius llamó a su esposa, pidiéndole que sacara todo el dinero en efectivo que tenían. En un intento desesperado por apaciguar al ladrón, incluso ofreció su anillo del Super Bowl. Pero House se negó, sabiendo que vender un artículo tan único llevaría a las autoridades directamente hacia él. Finalmente, en una decisión de fracción de segundo, Jurevicius decidió huir. Corrió hacia adentro y cerró la puerta tras de sí, y agarró su pistola. Él y su familia se escondieron, esperando a que llegara la policía. Esta no era la primera vez que House había aterrorizado a alguien. Solo 2 días antes, el 12 de septiembre, había irrumpido en la casa de una mujer de 70 años. Escondiéndose debajo de su cama, esperó hasta que ella entrara en su habitación, antes de saltar y apuntarle con un arma. Afortunadamente, ella logró encerrarse en el baño antes de que él pudiera hacerle daño. House ya estaba en libertad condicional en ese momento, llevando un monitor de tobillo GPS, debido a una invasión de hogar anterior. Había cumplido más de 5 años en prisión por apuntar con un arma a 2 chicos de 15 años. La policía utilizó el monitor de tobillo GPS de House para rastrear sus movimientos, vinculándolo a ambas escenas del crimen. Las imágenes de vigilancia de una gasolinera cercana también lo captaron desechando objetos robados poco después del robo a Jurevicius. Las autoridades obtuvieron una orden de arresto, y los U.S. Marshals lo detuvieron en la casa de un familiar 2 días después. Cuando los oficiales llegaron, House intentó huir por la puerta trasera, pero fue rápidamente derribado y arrestado. Cuando finalmente arrestaron a House, él admitió que los robos fueron impulsados por la desesperación. Debía $1,500 a un traficante de sustancias que había comenzado a amenazar su vida y la de su prometida. Durante la audiencia de sentencia, el caos estalló en la sala del tribunal. El juez impuso una sentencia de prisión de 43 años, y House reaccionó con indignación, gritando improperios. Su familia, furiosa por el fallo, gritó insultos al juez. Jurevicius, sin embargo, se mantuvo sereno. Habló sobre el trauma que había soportado, no solo por este robo, sino a lo largo de su vida. Había luchado contra la depresión y el TPT, sufrido lesiones físicas por su carrera en el fútbol americano, e incluso experimentado la devastadora pérdida de su hijo pequeño hace años. Sin embargo, nada lo preparó para la noche en que él y su familia fueron amenazados a punta de pistola. Mientras se encontraba ante el tribunal, Jurevicius dejó claro que no tenía nada bueno que decir sobre Robert House. El hombre, que lo había aterrorizado durante 30 minutos, había causado un daño que duraría toda la vida. Que gané el Super Bowl cuando mi hijo estaba luchando por su vida. El destino de House se selló ese día, y finalmente, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. En cuanto a Joe Jurevicius, aunque las cicatrices permanecen, una cosa es segura: él y su familia sobrevivieron. El caso de Robert muestra cómo la vida de un hombre puede ser consumida por el miedo. Pero en nuestro próximo caso, revelamos cómo una red enredada de engaños conduce a un asesinato escalofriante. ¿Lo viste apuñalar a Christopher Bagley? Vi su brazo retroceder varias veces. En una fría noche de invierno de 2018, Christopher Bagley, un defensor local del cannabis de 31 años, desapareció sin dejar rastro. Su familia y amigos lo buscaron desesperadamente, esperando un milagro. Pero después de meses de incertidumbre, sus peores temores se hicieron realidad. El cuerpo de Christopher fue encontrado enterrado detrás de una casa en Cedar Rapids, Iowa. El hombre responsable de su brutal asesinato fue Johnny Blahnik Church, anteriormente conocido como Drew Blahnik. Tan pronto como se reportó la desaparición de Christopher Bagley, las autoridades lanzaron una investigación exhaustiva. Los detectives rastrearon sus últimos movimientos conocidos y descubrieron que había sido visto en una residencia vinculada a actividades de sustancias locales. La sospecha recayó rápidamente sobre Blahnik, quien era conocido por asociarse con individuos peligrosos. En su juicio en 2021, Blahnik afirmó que había matado a Christopher en defensa propia. Dijo que Christopher lo había amenazado con un arma, obligándolo a reaccionar. Sin embargo, la evidencia contaba una historia diferente. Los fiscales revelaron que Blahnik había apuñalado a Christopher 13 veces en represalia por un robo a un traficante para el que Blahnik trabajaba. Después, él y otro hombre enterraron el cuerpo de Christopher, ocultando el crimen durante meses. Sin embargo, Blahnik finalmente fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a 57 años de prisión. Su lucha por la libertad no terminó ahí. Apeló su condena, argumentando que no había recibido un juicio justo.
En febrero de 2024, la Main Corte de Apelaciones de Iowa dictaminó que merecía un nuevo juicio, afirmando que el juez había presionado a un jurado indeciso para llegar a un veredicto. Esta decisión dio a Blahnik y a su familia la esperanza de que podría tener otra oportunidad para demostrar su inocencia. Pero el viernes, la Corte Suprema de Iowa intervino y anuló la decisión del Tribunal de Apelaciones. Los jueces dictaminaron unánimemente que las acciones del juez durante las deliberaciones del jurado fueron justas y no violó los derechos de Blahnik. Esto significaba que su condena original se mantendría. Él lo hizo, fue a sangre fría, fue premeditado, fue intencionado, fue deliberado, fue asesinato. El abogado de Blahnik, Leon Spies, estaba devastado por el fallo. Expresó su decepción, diciendo que era difícil explicar a Blahnik y a su familia por qué se les había quitado el nuevo juicio. A pesar de sus objeciones, la decisión de la Corte Suprema fue definitiva. Es típico para nosotros documentar la escena del crimen. Así que creo que fue extraño que la víctima no quisiera que lo documentáramos. Con el fallo, Blahnik permanecerá tras las rejas para cumplir su sentencia completa. Además de su condena de 57 años por el asesinato de Christopher, también enfrenta una sentencia separada de 10 años por agredir brutalmente a un testigo en otro caso. Sin embargo, no muestra ningún remordimiento por su acto y dijo que la justicia no fue impartida por el tribunal. La justicia fue impartida por mí el 14 de diciembre de 2018. Estas son las personas en las que se ha confiado para defender y servir la justicia en nuestra comunidad. Bueno, estoy aquí para decirles que eso se cumplió durante el grupo de apoyo, porque la justicia fue impartida por mí. 14 de diciembre de 2018. Mientras tanto, el otro hombre involucrado en el asesinato de Christopher, Drew Wagner, jugó un papel clave en el asesinato de Christopher, trabajando con Blahnik. Wagner atrajo a Christopher a la casa bajo pretextos, donde fue emboscado. Mientras Blahnik lo apuñalaba fatalmente, Wagner ayudó a inmovilizarlo y luego asistió en enterrar el cuerpo para encubrir el crimen. Wagner finalmente se declaró culpable y fue sentenciado a 47 años de prisión, demostrando que el asesinato de Christopher fue un acto de violencia planificado, no en defensa propia. Para la familia de Christopher, la decisión del tribunal trajo una mezcla de alivio y tristeza. Ya habían perdido a sus seres queridos en un terrible acto de violencia, y las batallas legales solo prolongaron su dolor. Aunque ningún veredicto puede devolver a Christopher, su familia espera que la justicia sirva como advertencia. El siguiente caso revela lo que sucede cuando algunos asesinos nunca tienen la oportunidad de corregir sus errores. Entendí su dolor. Nunca lo entenderé completamente, pero reconozco el dolor. El 12 de agosto de 2017 ocurrió un incidente. En una audiencia en una sala de tribunal llena de emociones, el juez William Atkinson enfrentó uno de los momentos más difíciles de su carrera. Tuvo que sentenciar a un hombre responsable de un trágico accidente que cobró 2 vidas inocentes. El hombre, David Mayer, había estado conduciendo ebrio cuando atropelló y mató a una madre y a su hija. El juez, conocido por su comportamiento sereno, no pudo contener las lágrimas al dictar la sentencia. Era una hermosa tarde de agosto cuando Rebecca Pennenberg y su joven hija, Raelia, salieron a caminar por su vecindario en la ciudad de Lawrence. Lo que se suponía que iba a ser un paseo tranquilo rápidamente tomó un giro impactante. Mayer, quien estaba al volante, estaba gravemente intoxicado. Su nivel de alcohol en sangre era casi 3 veces el límite legal. Su decisión imprudente llevó a una pérdida irreversible, dejando a una familia destrozada. David Mayer fue capturado poco después del accidente cuando los testigos llamaron a la policía. La policía llegó al lugar para encontrar su vehículo destrozado, y a él, visiblemente intoxicado. Una prueba de alcoholemia confirmó que su nivel de alcohol en sangre era casi 3 veces el límite legal. Las imágenes de vigilancia de las casas y negocios cercanos mostraron la conducción errática de Mayer antes del accidente, lo que solidificó aún más el caso en su contra. Mayer se declaró no culpable de 2 cargos por delitos graves. Durante la sentencia, el juez Atkinson leyó cartas de las familias en duelo. Las palabras de dolor, pena y pérdida lo afectaron profundamente. Trató de mantenerse fuerte, pero el peso de la tragedia era demasiado. Reconoció que ninguna familia debería tener que sufrir una pérdida tan desgarradora. En un momento poco común, la voz del juez se quebró al imaginar perder de manera similar a su esposa e hija. El tribunal sentenció a David Mayer a 10 años de prisión por sus acciones. Sin embargo, el castigo no terminó ahí. Después de cumplir su condena, enfrentaría otros 10 años de supervisión extendida. Como parte de su condición, nunca se le permitiría comprar o consumir alcohol nuevamente. Mayer también se siente culpable por su acto y dijo: «Es difícil vivir conmigo mismo.
por lo que sucedió. Prometo que viviré el resto de mi vida tratando de enmendar esto. Simplemente encuentro difícil vivir conmigo mismo por lo que ha pasado. Puedo prometer que viviré cada día del resto de mi vida tratando de enmendar. La decisión estaba destinada a llevar justicia a la familia Pennenberg y prevenir que otra tragedia como esta ocurra en el futuro. La sala del tribunal estaba llena de emociones intensas. Los familiares de las víctimas lloraron mientras escuchaban la sentencia. Incluso aquellos que no conocían personalmente a Rebecca e Israelia no pudieron evitar sentir la profundidad de la pérdida. La respuesta emocional del juez Atkinson mostró que incluso dentro del sistema de justicia, hay momentos que tocan el corazón. La tragedia de la decisión imprudente de una noche sirvió como un doloroso recordatorio de las consecuencias irreversibles de conducir ebrio. Ambas fueron atropelladas por el coche de Meyer y declaradas muertas en el lugar. Según la oficina del sheriff del condado de Brown, el nivel de alcohol en sangre de Meyer era casi 3 veces el límite legal. A continuación, Krista Pike, la mujer más joven condenada a muerte en los EU. Sus crímenes perturbadores conmocionaron a la nación. ¿Qué la llevó a cometer tal violencia brutal? Así de simple, porque ella me hizo enojar tanto. Pero ella... En un pueblo tranquilo e inadvertido, Krista Pike era una joven con problemas y un pasado oscuro. Nacida en 1976 en Virginia Occidental, su infancia estuvo llena de inestabilidad, negligencia y violencia. Saltó de un hogar a otro, experimentó maltrato y luchó con problemas de salud mental. A pesar de ser una estudiante prometedora en la escuela, sus circunstancias la llevaron por un camino peligroso. A la edad de 18 años, su vida dio un giro aterrador cuando cometió un crimen brutal, convirtiéndola en la mujer más joven en los Estados Unidos en ser condenada a muerte. En 1994, Krista se inscribió en el programa Job Corps en Knoxville, Tennessee, una iniciativa gubernamental para ayudar a los jóvenes de bajos ingresos a construir un futuro mejor. Sin embargo, en lugar de usar esta oportunidad para cambiar su vida, se involucró en una relación tóxica con Tadaryl Shipp, de 17 años. Juntos, desarrollaron una obsesión con el ocultismo y la adoración al diablo. Durante este tiempo, Krista se puso celosa de una compañera de clase llamada Colleen Slemmer, creyendo que Colleen intentaba robarle a Tadaryl. A pesar de que los amigos de Colleen negaban tales afirmaciones, los celos de Krista llegaron a un punto de ebullición. Ella, Tadaryl y otra amiga, Shadola Peterson, planearon atraer a Colleen al bosque con el pretexto de hacer las paces y ofrecerle sustancias. El 12 de enero de 1995, los tres amigos llevaron a Colleen a un área aislada cerca de una planta de vapor abandonada. Una vez allí, Krista y Tadaryl la atacaron, mientras Shadola hacía de vigía. Durante 30 minutos, se burlaron y cortaron a Colleen, incluso tallando un pentagrama en su pecho. En un acto final de crueldad, Krista aplastó el cráneo de Colleen con un gran trozo de asfalto, matándola. Después del asesinato, ella guardó un pedazo del cráneo de Colleen como recuerdo. Esto probablemente estaba entre lo más espantoso. Cada vez que escucho que una joven desaparece, pienso en ella. Krista no intentó ocultar su crimen. Se jactaba abiertamente de ello, mostrando el trozo de hueso a sus compañeros de clase. No pasó mucho tiempo para que las autoridades la localizaran. Los registros de salida de la escuela mostraron que Krista, Tadaryl, Shadola y Colleen se habían ido juntas, pero solo 3 regresaron cuando la policía arrestó a Krista. Encontraron un pedazo de cráneo en su chaqueta. Confesó rápidamente, pero afirmó que solo querían asustar a Colleen y las cosas se salieron de control. El juicio de Krista fue rápido, con su confesión y pruebas abrumadoras en su contra. El jurado tenía pocas dudas sobre su culpabilidad. Robin, Krista Pike ha intentado en 3 ocasiones distintas, tanto a nivel estatal como federal, salir del corredor de la muerte. En marzo de 1996, fue condenada por asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Fue sentenciada a muerte por el asesinato y recibió 25 años adicionales por conspiración. Cuando el juez dictó la pena de muerte por electrocución, se derrumbó en lágrimas, llorando incontrolablemente. Para Tadaryl Shipp, quien había desempeñado un papel activo en el asesinato, fue sentenciado a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Shadola Peterson, quien había cooperado con los investigadores, recibió libertad condicional. Incluso tras las rejas, Krista seguía siendo violenta y peligrosa. En 2001, atacó a otra reclusa, Patricia James, y casi la estranguló hasta la muerte con un cordón de zapato.
En 2012, las autoridades descubrieron un plan de escape que involucraba a Krista, un guardia de prisión, y un hombre de Nueva Jersey. El plan fue frustrado antes de que pudiera llevarse a cabo. Krista ha pasado años apelando su condena, pero todos los intentos han fracasado. En 2020, las autoridades de Tennessee solicitaron una fecha de ejecución, aunque los retrasos debido a la pandemia de COVID-19 y los desafíos legales la han pospuesto. A partir de 2024, ella permanece en el corredor de la muerte, esperando su destino. Si es ejecutada, sería la primera mujer en ser ejecutada en Tennessee en casi 200 años. Este caso es desgarrador en muchos niveles. Colleen Slemmer era una joven con toda su vida por delante. Arrebatada, en un acto insensato de celos y rabia. Su familia ha tenido que vivir con el dolor de perderla de una manera tan brutal. Pero la historia de Krista Pike también es trágica. Su caso sirve como un recordatorio de las consecuencias de la ira descontrolada, los celos y la influencia de las relaciones tóxicas. También destaca la importancia del apoyo a la salud mental para los jóvenes en riesgo, ya que una intervención podría haber cambiado el camino de Krista antes de que fuera demasiado tarde. Sabes, fui al infierno para ser honesto y no está bien. Hay tantas personas que aman a Krista y Krista quiere vivir por todos nosotros. La historia de Krista revela cómo las relaciones poco saludables pueden tener consecuencias mortales. Pero el siguiente caso muestra que la obsesión y la venganza pueden llevar a un destino igualmente horripilante. Fui arrestada con 7 meses y medio de embarazo. Hacia el final del embarazo estuve alojada en la enfermería y fue aterrador. En febrero de 2009, Heather Strong, de 26 años, desapareció de su lugar de trabajo en Reddick, Florida. Era una madre trabajadora de 2 hijos, tratando de construir una vida mejor para ella y sus hijos. Cuando no regresó a casa, sus seres queridos se preocuparon y la reportaron como desaparecida, lo que parecía una simple desaparición. Pronto se convirtió en un crimen horripilante que conmocionó a toda la comunidad. Heather había estado en una relación complicada con su esposo separado, Joshua Fulgham. Su matrimonio era inestable y estaban luchando por la custodia de sus hijos. Durante este tiempo, Joshua también estaba involucrado con otra mujer, Amelia Carr. Joshua había estado comprometido con Amelia, pero eligió casarse con Heather en su lugar. Incluso después de su matrimonio, Joshua mantuvo a Amelia en su vida y su relación permaneció cercana. Pero usualmente recibía, te voy a matar, sabes, eres una perra, eres una zorra, bla, bla, porque él y yo tuvimos una relación intermitente durante los 2 años, casi 2 años. Los celos y la ira consumieron a Amelia, especialmente cuando se dio cuenta de que Heather y Joshua seguían en contacto por sus hijos. Las tensiones crecieron entre las 2 mujeres, y Amelia no ocultó su odio hacia Heather. Mientras tanto, Joshua tenía sus propios motivos. Quería deshacerse de Heather y obtener la custodia total de los niños. Juntos, planearon algo impensable. Sobre el incidente de agarraste a Heather en la casa mientras cuidabas a los niños y amenazaste con un cuchillo. Él estaba en la cárcel. El 15 de febrero de 2009, Amelia y Joshua atrajeron a Heather a un remolque de almacenamiento detrás de la casa de la madre de Amelia, con el pretexto de hablar las cosas. Una vez dentro, Heather fue emboscada. Amelia intentó romperle el cuello a Heather, pero cuando eso falló, le puso una bolsa de plástico en la cabeza y la ató a una silla con cinta adhesiva. Mientras Heather luchaba por su vida, Amelia y Joshua observaban cómo se asfixiaba. Le até las piernas a Heather con cinta adhesiva. Después de asegurarse de que estaba muerta, enterraron su cuerpo en una tumba poco profunda detrás del remolque. Pasaron los días y la familia de Heather la buscaba ansiosamente. Esperaban que aún estuviera viva, pero en el fondo temían lo peor. Sus temores se hicieron realidad cuando, más de un mes después, se descubrieron los restos de Heather. La investigación rápidamente llevó a Amelia y Joshua. Los detectives investigaban, salieron a la luz los detalles del crimen. Amelia, quien estaba embarazada de 8 meses, no solo había planeado el asesinato, sino que también lo había discutido. La policía grabó audio encubierto de Amelia discutiendo el crimen con la hermana de Joshua. También había dado múltiples declaraciones a la policía, un total de 10 veces, sin la presencia de un abogado. Sus historias inconsistentes levantaron sospechas, y pronto fue arrestada. Joshua fue arrestado por separado después de ser sorprendido usando las tarjetas de crédito de Heather. Ambos fueron acusados de asesinato en primer grado y secuestro. Amelia luego afirmó que solo confesó el crimen porque quería reunirse con sus hijos. Sin embargo, nadie le creyó. En diciembre de 2010, después de solo 2 horas y media de deliberación, un jurado declaró a Amelia Carr culpable de asesinato y secuestro.
Durante su sentencia, su familia testificó sobre su pasado problemático, afirmando que había sido víctima de maltrato. Sin embargo, el jurado no se convenció. El 22 de febrero de 2011, Amelia fue sentenciada a muerte por inyección letal. Pero aún así, ella cree que no es responsable del asesinato. Y luego simplemente me acerqué a ella y estaba revisando el poste. La mujer que acabas de ver era Amelia Carr. El juicio de Joshua Fulgham se llevó a cabo un año después, en 2012. La fiscalía argumentó que los celos y la venganza lo habían llevado a matar a Heather. Aunque el jurado estuvo de acuerdo en que era culpable, no lo sentenciaron a muerte. En cambio, recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Años después, en 2017, la sentencia de muerte de Amelia fue revocada y fue condenada nuevamente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El asesinato de Heather Strong fue una tragedia desgarradora. Era una mujer joven que no deseaba más que criar a sus hijos en paz. En cambio, fue traicionada por las personas en las que una vez confió. Mientras Amelia y Joshua ahora pasan sus vidas tras las rejas, el dolor que causaron nunca podrá deshacerse. Amelia dijo que no creía que pudiera sucederle a ella. La familia de Heather sigue lamentando su pérdida, y sus hijos han tenido que crecer sin su madre. Es como estás en este estado de shock porque simplemente piensas, eso no sucedió, eso no sucedió, eso no sucedió. Nuestro próximo caso lleva la brutalidad a un nuevo nivel, uno que desafía toda lógica y humanidad. Mientras Jimmy suplicaba por dinero a su padre gravemente enfermo, su resentimiento se enconó y se convirtió en algo peligroso. En una tranquila noche de abril de 2013, Deltona, Florida, se convirtió en el escenario de un crimen escalofriante que parecía sacado de una pesadilla. James Schaefer desapareció después de salir del trabajo, y su desaparición pronto tomó un giro horripilante. Angela Stolt, una mujer de 42 años que a menudo se refería a sí misma como una funeraria sin licencia, era cualquier cosa menos lo que afirmaba ser. Lo que le hizo a su vecino, James Schaefer, revelaría una oscuridad mucho más siniestra de lo que cualquiera podría haber imaginado. James Schaefer era un conductor de limusina de 36 años que vivía justo al otro lado de la calle de Stolt. Él confiaba lo suficiente en ella como para dejarle manejar sus beneficios de discapacidad del seguro social, pero el dinero se convirtió en un problema entre ellos. Luego, una noche, James desapareció. No podía decírselo. Alarma. La gente va y viene. Pero cuando no se presentó a trabajar y sus amigos no pudieron contactarlo, las sospechas comenzaron a surgir. Siempre solo quería ayudarlos, ¿verdad? Intentó arreglar su situación financiera, pero siempre estaba robando dinero de alguien y necesitando dinero para esto, aquello y lo otro. Durante la investigación, Stolt inicialmente afirmó que había ayudado económicamente a Schaefer, quien estaba luchando con deudas. Ella alegó que le había prestado dinero, pero nunca se lo devolvieron. Sin embargo, a medida que los investigadores profundizaron, surgieron inconsistencias en su historia. El coche de Schaefer fue encontrado abandonado y las pruebas forenses vincularon a Stolt con el caso. Finalmente, Stolt admitió el crimen, revelando detalles inquietantes. Confesó haber invitado a Schaefer a su casa, donde le dio alcohol y pastillas para dormir antes de intentar hacerle daño. Cuando su intento inicial falló, lo asfixió. Preocupada por ser descubierta, hizo todo lo posible para ocultar lo que había sucedido. Durante el interrogatorio, Stolt ofreció explicaciones contradictorias, en un momento alegando defensa propia. Sin embargo, las pruebas y su confesión indican quién es el verdadero culpable. Primero pongo mi pie así. Tú pones tu pie en mi hombro. Adelante. Ahora estoy empujando. Atrás. Está bien entendido. Bien. Me deslicé un poco en su boca. Oh. Cuando la policía descubrió la verdad, Andrea Stolt fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado, maltrato de un cuerpo humano y manipulación de pruebas. Los detalles del juicio fueron profundamente inquietantes. El jurado escuchó mientras los fiscales describían cómo tomó decisiones impactantes e incluso involucró a sus hijos en acciones inapropiadas después de los hechos. Andrea no mostró emoción alguna cuando se leyó el veredicto de culpabilidad. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con tiempo adicional por sus otros crímenes. ¿Eres Andrea Stolt? Wesh 2 estuvo presente cuando Andrea Stolt hizo su primera aparición en la corte en abril de 2013. Acusada de asesinar y mutilar al vecino James Schaefer. Las acciones de Andrea Stolt dejaron a toda una comunidad conmocionada. Su juicio reveló un nivel de crueldad y engaño que pocos podían comprender. Fue un recordatorio de que a veces los crímenes más horribles no ocurren en las sombras, sino justo al lado. Y lo clavó en su ojo derecho, solo para asegurarse de que estaba muerto. Uno de los casos más brutales y espeluznantes.
Era una persona agradable. El espantoso crimen de Andrea era algo sacado de una película de terror. Pero a veces, las traiciones más aterradoras no vienen de extraños. Vienen desde dentro de tu propio hogar. Ella no subió esas escaleras esa noche horrenda y usó un cuchillo para apuñalar a 2 personas 25 veces. La noche del 12 de noviembre de 2010, un crimen espantoso se desarrolló en el tranquilo pueblo de Yale, Michigan. No fue obra de un extraño, ni fue un acto de violencia al azar. Fue un ataque planificado, orquestado por alguien que nadie habría sospechado. Tia Skinner, una adolescente que conspiró contra sus padres. Tia Skinner había estado viviendo lo que parecía una vida ordinaria, pero bajo la superficie, albergaba resentimiento hacia sus padres. Sintiendo ira e incomprensión, decidió tomar el asunto en sus propias manos de la manera más impensable. En lugar de rebelarse como una adolescente típica, planeó un ataque brutal contra su familia. Una noche, mientras sus padres, Paul y Mara Skinner, dormían tranquilamente en su hogar, 2 hombres armados con cuchillos irrumpieron. Paul, el padre de Tia, se despertó y luchó desesperadamente para proteger a su familia. Logró ahuyentar a los atacantes fuera de la casa, pero colapsó poco después. Catastróficamente, sus heridas eran demasiado graves y no sobrevivió. Mientras tanto, la madre de Tia, Mara, quedó gravemente herida, pero milagrosamente sobrevivió. Y yo levanté la cabeza y miré hacia donde estaba su voz porque estaba oscuro en nuestra habitación. Y en ese momento me di cuenta de que estaba siendo atacado y él también estaba siendo atacado. Al principio, el ataque parecía un allanamiento que salió mal. Sin embargo, a medida que los detectives investigaron más a fondo, pruebas impactantes señalaron a Tia, revelando que ella había orquestado todo el crimen. Los investigadores descubrieron un mapa detallado de la casa y el vecindario, dibujado por la propia Tia, para ayudar a los atacantes a orientarse. La traición definitiva fue la participación activa de Tia. Los mensajes de texto entre ella y los atacantes revelaron que tuvo múltiples oportunidades para detener el crimen, pero eligió no hacerlo. En cambio, lo alentó, asegurándose de que sus padres sufrieran. Incluso dejó armas listas para los atacantes, cortó la malla de la ventana para facilitar el acceso y proporcionó una escalera para que su entrada fuera sin esfuerzo. Los 2 hombres, Jonathan Kurtz y James Prosecutors, recibieron cadena perpetua sin libertad condicional. En agosto de 2011, sí. Y no hubo preguntas de su parte ni solicitud de información. Ninguna en agosto de 2011. Tia Skinner fue llevada a juicio. La evidencia en su contra era abrumadora. El jurado la declaró culpable de asesinato premeditado en primer grado e intento de asesinato. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero Tia no muestra remordimiento por sus acciones. La actitud de Tia Skinner fue indiferente después del ataque. La entrevistó durante casi 90 minutos en The Richmond Post. Sin embargo, su caso no terminó ahí. Los debates sobre si los menores deberían recibir sentencias sin libertad condicional mantuvieron su caso volviendo a los tribunales. La Corte Suprema de Michigan finalmente dictaminó que los jueces podían imponer sentencias en tales casos. Como resultado, la jueza Denali Kelly sentenció a Tia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional 3 veces, cada vez siguiendo nuevos fallos legales sobre menores condenados a cadena perpetua. El caso de Tia se convirtió en un referente legal importante, influyendo en cómo los tribunales manejan a los delincuentes juveniles involucrados en crímenes violentos. Muchos otros casos de menores condenados a cadena perpetua fueron suspendidos, esperando el resultado de sus sentencias. Los fiscales vieron el fallo como una victoria para las víctimas y sus familias, asegurando que la justicia no se perdiera en los debates sobre las leyes de sentencias para menores. La historia de Tia Skinner sirve como un recordatorio escalofriante de que la traición puede venir de los lugares más inesperados. Una hija volviéndose contra sus padres de una manera tan cruel y calculada es una pesadilla que ninguna familia debería tener que soportar. El próximo caso te conmocionará hasta lo más profundo porque la víctima era un niño inocente. Golpeaste salvajemente a tu hijo hasta el borde de la muerte. Por esto debe ser castigada. En un día inesperado de 2011, algo horrendo sucedió dentro de una casa en Texas. Una niña de 2 años fue tratada brutalmente por la persona que se suponía debía amarla y protegerla, su madre, Elizabeth Escalona. Elizabeth tenía solo 23 años en ese momento. Tenía 3 hijos, pero ser madre no la detuvo de tomar decisiones terribles. Luchaba con sustancias, tenía un historial de maltrato y a menudo perdía los estribos. Pero nadie podría haber imaginado la crueldad que desataría sobre su pequeña hija por algo tan simple como aprender a usar el baño.
Ese día, Elizabeth se frustró con su hija por no usar el baño correctamente. En lugar de ayudarla o enseñarle, perdió el control. Trató muy mal a la pequeña. La empujó y usó un envase de leche de manera hiriente. Y como si eso no fuera suficiente, hizo algo muy perturbador. Pegó las manos de la niña a la pared con pegamento. Para cuando llegaron los servicios de emergencia, la niña apenas estaba viva. Había sido tratada tan duramente que se enfermó gravemente y quedó inconsciente. Cuando el caso llegó a juicio, la sala del tribunal estaba llena de dolor. Los fiscales mostraron imágenes perturbadoras de las lesiones de la pequeña. Se dirigieron a Elizabeth y le preguntaron si era un monstruo, con lágrimas en los ojos. Ella asintió y susurró, sí. Pero ningún arrepentimiento podría deshacer lo que había hecho. El juez, Larry Mitchell, escuchó los testimonios dolorosos y tomó su decisión. Le dijo, golpeaste salvajemente a tu hija hasta el borde de la muerte. Durante el juicio, Elizabeth suplicó clemencia. Afirmó que había sufrido maltrato cuando era niña y que no sabía lo que estaba haciendo. Pero los fiscales no estaban convencidos. Señalaron que había estado usando sustancias desde los 13 años, incluso durante el embarazo, y continuó bebiendo y consumiendo sustancias mientras estaba en libertad bajo fianza por un delito grave anterior. Abogado, ¿hay alguna razón legal por la que mi sentencia no deba ser pronunciada en este momento? El juez la sentenció a 99 años de prisión tan pronto como se leyó el veredicto. Ella comienza a gritar. Su sentencia fue dura, pero muchos creyeron que era justa. Sus hijos están ahora bajo la custodia del Estado, a salvo de cualquier daño. Eres culpable del delito imputado. Fijaré tu sentencia en confinamiento en el penitenciario por un periodo de 99 años. Este caso dejó atónitas a las masas. ¿Cómo podría una madre hacer algo tan cruel a su hijo? Fue un recordatorio de lo importante que es proteger a los niños del maltrato. Afortunadamente, esta pequeña niña sobrevivió. Pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, permanecerán de por vida. Un niño que nunca desarrolló ni tuvo una infancia. A continuación, Andrea Balcer, un impactante caso de traición cuando una adolescente aparentemente ordinaria cometió un acto impensable contra su propia familia. La pregunta sería... me quebré. Mi pequeño bar allí y... la espalda de mi madre. La noche de Halloween, el 31 de octubre de 2016, Winthrop, Maine, experimentó uno de los crímenes más horribles de su historia. Andrea Balcer, de 17 años, hizo una escalofriante llamada al 911, confesando haber apuñalado a sus padres hasta la muerte. Inicialmente, le dijo al operador que había perdido el control, citando luchas con la identidad de género y la aceptación. En un momento de ira, quitó la vida a las mismas personas que la habían criado. La historia de Andrea fue tanto impactante como desgarradora. Esa noche, tomó una decisión devastadora que lo cambió todo. Mientras abrazaba a su madre, de repente sacó un cuchillo y la apuñaló. Su padre, despertado por los gritos, corrió a ayudar, solo para que Andrea también se volviera contra él. Un cuchillo de estilo militar fue encontrado más tarde cerca de su cuerpo. La tragedia no terminó ahí. También mató a la pequeña mascota de la familia. Sin embargo, cuando su hermano mayor Christopher se paró frente a ella, lo perdonó diciendo, no es tu día. Cuando llegó la policía, esperaban encontrar a alguien angustiado. Pero Andrea permaneció tranquila. Mientras hablaba con los detectives, incluso se reía al relatar los eventos. Su falta de remordimiento era profundamente inquietante. Como que se lo quitaron rápidamente, ¿sabes? Andrea afirmó más tarde que había luchado con su identidad de género y sentía que sus padres no la apoyaban. También alegó que su madre había sido maltratada. Sin embargo, su familia negó rotundamente estas afirmaciones. Su tío, Carl Pierce, insistió en que los padres de Andrea eran amorosos y comprensivos. Llamó a sus acusaciones un insulto a su familia, afirmando que nada podría justificar el horrible crimen que había cometido. Y les dije lo que quería hacer. Bueno, ya sabes, digo que a veces cuestiono mi propia identidad. Christopher y su hermano mayor lucharon por entender sus acciones y no pudieron perdonarla. En una declaración conmovedora dijo, «Todavía escucho los gritos de nuestra madre cada noche. Fue apuñalada por el hijo que tanto la amaba. Eres una criatura inhumana». Sus palabras estaban llenas de dolor y tristeza, mientras recordaba los horribles eventos que acabaron con la vida de sus padres. Andrea se declaró culpable con la esperanza de recibir una sentencia menor,
El juez reconoció sus luchas con la identidad de género, pero enfatizó que los desafíos personales nunca podrían justificar tal violencia. Finalmente, fue sentenciada a 40 años de prisión. Al escuchar la sentencia, comenzó a llorar. ¿Qué? Todo mi sistema de apoyo fue destruido. No, quedaba era una familia extendida que hizo lo mejor para asegurarse de que estuviera seguro y saludable, pero no podían entender lo que nos pasó. Aunque trágico, el crimen no podía ser excusado por sus razones subyacentes. El tribunal reconoció la edad y el pasado de Andrea, pero enfatizó la responsabilidad. Christopher, ahora huérfano, luchaba con el peso de las acciones de su hermana, mientras Andrea enfrentaba las consecuencias de por vida de su elección. Mantener al señor Balser en el sistema juvenil disminuiría enormemente la gravedad de este delito. Este es un asesinato increíblemente atroz de sus padres y mantenerlo en ese sistema lo disminuiría. Delito enormemente. La comunidad estaba conmocionada, una familia destrozada. Mientras Andrea suplicaba por perdón, sus familiares sobrevivientes no podían concedérselo. Algunos veían a una adolescente con problemas actuando por dolor, otros a una asesina sin remordimientos. A continuación, Denali Bremer, un caso perturbador donde la manipulación y la avaricia llevaron a un crimen escalofriante que sorprendió a todos los involucrados. Ella tenía 19 años y una discapacidad del desarrollo. Los investigadores dicen que fue asesinada debido a un esquema en línea. Un hombre que nunca habían conocido prometió millones de dólares por asesinar a alguien. Él era muy directo sobre todo el asunto, casi frívolo. Cuando me contó sobre dispararle a Cynthia en la cabeza y patear su cuerpo al agua, se rió. Y nunca en mi vida olvidaré eso. En la remota naturaleza de Alaska se desarrolló una traición siniestra. Cynthia Hoffman, una joven de 19 años de buen corazón, creía que estaba en una simple excursión con amigos. En cambio, caminó hacia una trampa calculada. Una que terminaría con su vida en un asesinato escalofriante y sin sentido. Todo comenzó con un extraño esquema de engaño en línea. Darren Shield Miller se hizo pasar por un millonario en línea, ofreciendo $9 millones para, cito, violar y asesinar a alguien en Alaska. Lo siento. Ay, no tenía la intención de hacerlo. Cynthia Hoffman estaba felizmente inconsciente. El joven de 18 años que consideraba su mejor amigo la había señalado en un complot de asesinato. Su tío, Don Hoffman, dice que eso era característico de su naturaleza confiada y su ingenuidad. Denali Bremer, entonces de 18 años, fue atraída a una oscura red de manipulación por un depredador en línea. El hombre, haciéndose pasar por un rico millonario llamado Tyler, le prometió $9 millones a cambio de evidencia en video de un asesinato. Cegada por la avaricia y ansiosa por complacer a su impostor, Denali comenzó a planear un crimen tan atroz que incluso sorprendió a los investigadores más experimentados. Para llevar a cabo el plan, reclutó a 2 cómplices, incluido Caden McIntosh, de 16 años, y eligió a Cynthia Hoffman, su mejor amiga, como el objetivo. Cynthia, quien tenía discapacidades del desarrollo, confiaba completamente en Denali. Esa confianza fue explotada sin piedad. El 2 de junio de 2019, Denali atrajo a Cynthia a una caminata cerca del río Eklutna, bajo la apariencia de una salida divertida. Pero para Denali y sus cómplices era el escenario perfecto para un asesinato. El complot para asesinar a Hoffman comenzó cuando Denali Bremer inició una relación en línea con un hombre que se hacía llamar Tyler y afirmaba ser millonario. Pero Tyler era en realidad Darren Shield Miller, de 21 años. Le dijo a Bremer que si asesinaba a alguien y le enviaba fotos y videos de ello, entonces le daría $9 millones. Los adolescentes atrajeron a Hoffman al inicio del sendero Thunderbird Falls para una caminata. McIntosh le disparó en la cabeza y puso su cuerpo en el río. Un día después de que desapareciera, su cuerpo fue encontrado atado con cinta adhesiva. La traición llegó rápidamente. Una vez en el sendero, Cynthia fue emboscada. El grupo le ató las manos y los pies con cinta adhesiva, dejándola indefensa, mientras suplicaba por su vida. Caden McIntosh le disparó en la parte posterior de la cabeza con una pistola proporcionada por Denali. Denali documentó todo el crimen, capturando fotos y videos que envió a Tyler como prueba. El grupo luego desechó el cuerpo de Cynthia en un río, dejándola para ser descubierta por las autoridades días después. ¿Qué hace que este crimen sea aún más impactante? Tyler no era real. Era Darren Shield Miller, un joven de 21 años de Indiana que había engañado a Denali, aprovechándose de su vulnerabilidad para orquestar el crimen desde lejos.
La investigación avanzó rápidamente. La familia de Cynthia reportó su desaparición y la policía pronto descubrió el retorcido plan del grupo a través de mensajes de texto, intercambios en redes sociales y material incriminatorio. La fría confesión de Denali durante el interrogatorio dejó a los detectives atónitos. Sé que lo que hice estuvo mal y no. Probablemente podría haber hecho algo diferente si yo... Fui yo. Pude hacer tarde. Una mujer de 23 años ha recibido una sentencia de prisión de 99 años por su papel en el asesinato de 2019 de Cynthia Hoffman cerca de Thunderbird Falls. Nacida como Maxwell, justo fuera de la sala del tribunal, Denali Bremer fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y manipulación de pruebas. En el tribunal, admitió los crímenes y expresó arrepentimiento, pero el daño era irreparable. Fue sentenciada a 99 años de prisión para el resto de su vida tras las rejas. Lo único que sé es que mi hija confiaba en estas personas. Mi hija solo quería amigos. Ahora tengo que enterrarla. Ella era... una joven muy inteligente, brillante y vibrante. Amaba la vida, amaba la música, le gustaba ir de compras. Solo cosas normales de niños. La sala del tribunal estaba cargada de dolor mientras la familia de Cynthia confrontaba a Denali. Su padre describió a Cynthia como un alma inocente y confiada, cuya amabilidad fue cruelmente aprovechada. Llamó al crimen imperdonable y un trágico recordatorio de los peligros de la manipulación en línea. Les causé a usted y a su familia. Nunca podré rectificar de ninguna manera. Entiendo que duele. Ella perdió a una hija preciosa y la comunidad también perdió a una hija. Denali, por su parte, se derrumbó durante la sentencia, pero sus lágrimas hicieron poco para consolar a aquellos a quienes había devastado. Sus acciones calculadas y los detalles espeluznantes del asesinato de Cynthia dejaron a la sala del tribunal sin palabras. El caso de Denali no era solo una historia de manipulación, era un cuento de advertencia sobre lo fácilmente que la confianza puede ser utilizada como arma. La vida de Cynthia Hoffman fue robada en un acto de pura traición, y la pérdida devastadora es una herida que sus seres queridos llevarán para siempre. Denali puede pasar el resto de su vida tras las rejas, pero para la familia de Cynthia, la justicia nunca traerá un verdadero cierre. Estos casos escalofriantes muestran cómo la justicia puede tomar muchas formas. A veces trae cierre, y otras veces deja a las personas cuestionando el sistema. Estos casos muestran cuán impredecible puede ser el mundo legal. En nuestro próximo video en pantalla, profundizaremos en más casos escalofriantes que sorprendieron al mundo.